Muy bien, estimados estudiantes, en esta lección número 2 entonces damos continuidad a la temática sobre quién ejerce la administración. Y bueno, vamos a acercarnos un poco a través de algunos autores interesantes, importantes, que no son filósofos, simplemente son personas que escriben alrededor del tema de la administración. Vamos a iniciar por Frederick Taylor, que es como de los 4 que tengo acá. Hay muchos escritores, desde Sun Tzu, desde el mismo Arte de la Guerra, 500 años antes de Cristo, ya China estaba escribiendo sobre ese tema. Y hay otros escritos bíblicos también, hay otros textos también más antiguos que la misma Biblia, en los que hay alusiones a la administración. Pero bueno, vamos a tomar este hombre, Frederick Taylor, hace 130 años, donde empieza a vislumbrar la importancia de la administración. Como ingeniero mecánico que era, primero intentó ser abogado, luego ya se metió por la parte de la industria del acero, donde pudo obtener un título de ingeniero mecánico más administrativo. El hombre identifica que en el pasado el hombre había sido el primero, o era lo más importante. En el futuro los sistemas deben ser lo más importante, van a ser lo más importante. Pero el primer objetivo de cualquier buen sistema debe ser el desarrollo de la primera clase para el ser humano, para los hombres. O sea, Frederick Taylor escribe en un momento en el que las industrias llevaban ya 100 años, la revolución industrial había iniciado en 1800, Frederick Taylor comienza a escribir en 1895 sus primeros textos, y lo que se da cuenta es que los sistemas de ese momento le quitaron la primera clase o el primer puesto al ser humano, el privilegio al ser humano, y lo convirtieron en un esclavo. Entonces lo que decía aquí es que cualquier sistema administrativo, cuando se refiere aquí a sistemas, cualquier organización debe desarrollar y debe llevar al ser humano a ser un ser primordial, digámoslo así, de primera clase, como lo propone acá. Sigamos aquí con Henry Fayol, que es un ingeniero de minas, que al otro lado del océano Atlántico escribe. Frederick Taylor está en Estados Unidos, pero como contemporáneo Henry Fayol está generando también teoría administrativa como ingeniero, está creando unos textos que tienen que ver con la administración científica y con la administración como una disciplina que apoya a la ingeniería, y dice que administrar es pronosticar y planear, es organizar, es dirigir y coordinar y controlar. Realmente pues lo que él establece allí es el ciclo administrativo, son como las etapas del ciclo administrativo. O sea, primero pronosticar para planear, planear para poder organizar para poder dirigir, para poder llevar ese equipo a la coordinación, y luego controlar que lo que estuvo planeado se logró alcanzar. Eso es como el ciclo permanente del que hablábamos en la lección número 1. Ya posteriormente hay escritores un poco más revolucionarios, ya no tienen que especificar la importancia de la administración y del ciclo administrativo, y aquí está Russell Lakoff y Henry Mintzberg. Entonces Russell Lakoff dice que administrar un sistema, efectivamente, usted debe enfocarse en las interacciones de las partes más que en el propio comportamiento de las partes por separado. Es decir, usted para administrar en una organización debe ver la organización como interacciones, a los actores de la empresa, a los empleados, a la parte administrativa, a los equipos, a los procesos, debe entenderlos desde las relaciones, más allá que como objetos aislados. Esa es como su contribución al tema de la administración.
y de quien administra, como una especie de pista de consejo. Aquí Misber, que es un crítico bien interesante, porque Misber plantea varios escritos frente a la planeación y critica mucho en Estados Unidos, en la década del 70 y 80, esa esclavitud y ese enfoque que le dieron las empresas americanas a la planeación. Entonces, pues aquí un poco la crítica va en otro sentido. Dice que usted puede ordenar las cosas y mejorar la práctica de la administración con personas que son administradores. Usted no puede enseñar administración a alguien que realmente no es administrador en esencia, o sea, que no ejerce, que no se quiere ver como administrador. De la misma manera que usted no puede enseñar cirugía a alguien que no es cirujano. Entonces, un poco acá, pues la crítica o la frase que parece paradójica es las personas que se someten a estudiar administración como ustedes, son personas que están haciendo carreras como contaduría pública, ingeniería financiera, tienen que entender que en el desarrollo profesional de sus carreras tendrán ustedes que ejercer la administración. O sea, ustedes no están viendo esta materia como una materia accesoria, como una materia opcional. Ustedes tienen que entender que ustedes van a ejercer la administración, porque es que así tengan unas profesiones que aparentemente van hacia unas especificidades del campo de las organizaciones, de las finanzas, del registro, de lo contable, sus carreras realmente van a conducirlos a trabajar en las organizaciones y a ejercer la administración de recursos para lograr objetivos, bien sea en un nivel micro o bien sea ya en un nivel más elevado de proyectos, mucho más complejo. En muchas ocasiones, como se los decía, algunos de ustedes van a ejercer el liderazgo ejecutivo, la representación legal de una empresa, porque hacia allá los va a llevar su profesión. Entonces, ¿quién ejerce la administración? Ese perfil de esa persona que ejerce la administración es el perfil de una persona que planea, organiza, dirige y controla en cualquiera de estos niveles. En el nivel operativo, porque en muchas ocasiones nos damos cuenta que no solamente los profesionales ejercemos la administración, personas en diferentes niveles de la organización lo van a ejercer, tendrán recursos a su cargo y tendrán que planear semanalmente o diariamente, organizar recursos, dirigir y controlar el uso de esos recursos o los procesos y operaciones para consumir o para producir algo. En el nivel táctico medio también, igualmente se tiene que cumplir el ciclo PHBA o el ciclo PODC, que sería el ciclo de la administración, e igualmente en lo estratégico. Esa persona debe estar presta a tomar decisiones y a llevar a cabo esas decisiones. O sea, no solamente es decidir, no solamente es el papel de aquel que emite la orden, sino es el papel de aquel que es capaz de llevarlas a cabo en caso de que no tenga a quién. Y en ocasiones, teniendo a quién, tiene que acompañar el proceso de llevar a cabo esa toma de decisiones. O sea, llevar a cabo las decisiones asumidas. Asume control de lo planeado. Esto es de las cosas más importantes, de los problemas más graves que se encuentran en los profesionales, y es que en ocasiones planean muy bonito, sueñan, dejan volar su imaginación, pero cuando van a llevar a cabo no acompañan el proceso y menos acompañan el control del proceso, y luego se quejan que porque las cosas se salieron de control, pero es que el proceso debió haber sido acompañado, y en esa medida se ejerce un control permanente de que las decisiones tomadas se pueden alcanzar y se van a alcanzar lo más aproximado. Por lo general las cosas no salen perfecto como las planean los administradores, como se las pensaron al inicio, con base en la información científica, con base en la información social, con base en los preceptos culturales. Pero de todas maneras hay que entender que el control permanente de lo planeado es lo que nos lleva al éxito, y hay que repetir esta planeación, organización, dirección y control permanentemente.
Los administradores, ustedes como contadores, como ingenieros financieros, van a tener que trabajar lo suficiente para lograr sus objetivos personales y colectivos. Y cuando digo lo suficiente es que en ocasiones nos va a tocar exigirnos un poco más, nos va a tocar sacrificar algunos espacios. No es lo ideal, pues, vivir una vida de sacrificio permanente, pero sí en ocasiones quien va a ejercer y va a subir en estos cargos administrativos y va a obtener mejores remuneraciones es porque es capaz de sacrificar algunos aspectos de su vida para poder trabajar un poco más por los objetivos personales y colectivos. Trabaja por mejorar las condiciones de las personas dentro y fuera de las organizaciones. Es una característica bien interesante de los administradores. Están permanentemente en contacto con las necesidades de las personas y buscan solucionar esas situaciones de necesidad, y eso lleva a que desarrollen permanentemente su calidad profesional, a que estén permanentemente entrenados en cómo satisfacer necesidades a partir de los recursos de las organizaciones. Trabajan lo que sea necesario para alcanzar sus metas. Está también en este punto y hacen esfuerzos. Eso hacen los administradores. Muestran su condición, su disposición para ir un poco más allá de lo que van otras personas. Eso es lo que hace que algunos sean mejor remunerados. Por lo general, los cargos administrativos son muy deseados. Ustedes se dan cuenta que en este momento, por ejemplo, hay directores, gerentes de Cámara de Comercio en Medellín, Bogotá, etcétera, que están con salarios por alrededor de los 60 millones de pesos. El director, el gerente general de Claro, Tigo y estas otras instituciones, entidades, son salarios que están superando los 70, 80 millones de pesos. Y uno dice, uy, ¿por qué gana tanto esa persona? Porque toma decisiones, porque es capaz de acompañar esas decisiones, porque es capaz de trabajar lo que sea necesario por alcanzar sus metas. Trabajan con los demás. El administrador tiene que ser una persona capaz de dialogar con todos, con la paciencia más grande de este mundo. Hombres o mujeres que ejerzan administración deben desarrollar habilidades comunicativas permanentemente, deben desarrollar su paciencia, su capacidad de escuchar, su sutileza, la capacidad de anotar cualquier detalle en la comunicación con los demás, apuntar, tomar nota para luego procesar esa información y poderse comunicar para trabajar de manera eficiente y respetuosa con los demás. Es fundamental. Esto lo verán ustedes en gerente de Bancolombia, del gerente de cualquier entidad, en el cargo más alto, el rector del ITM, etcétera. Son personas que necesitan trabajar con los demás y tienen que comunicarse muy bien, trabajar en sus habilidades de comunicación. Es una persona que debe tener seguridad en sí misma y en los demás, confianza, claridad para comunicarse, debe ser oportuno, debe ser amable, prudente, pero también firme, debe tener firmeza para ratificar sus puntos, debe ser un buen comunicador, una buena comunicadora, un buen negociador, una buena negociadora y una persona con capacidad de liderar, de acompañar a los otros para llevar a cabo sus objetivos personales y colectivos. Entonces, aquí concluyo esta segunda lección. Quiero entonces que pasen al reto de esta semana, donde en el texto guía tendrán ustedes una tarea para realizar, un reto para realizar. Espero que se diviertan. Hice estas dos lecciones de manera secuencial como diapositiva, pero quiero que sus mapas conceptuales sean más divertidos. Estas dos lecciones están muy demoradas, pero es porque venimos del protocolo de los cursos presenciales, pero quiero que ustedes pasen ya más a una virtualidad, donde el video de ustedes debe durar 6 minutos como mínimo, pero yo les recomendaría que no dure más de 8. Manejen el tiempo, que sean aspectos
muy concretos en los cuales ustedes se focalicen en un mapa conceptual para poderme explicar lo que les voy a pedir más adelante que me expliquen acerca del libro. Ese va a ser el reto de su semana, porque lo que van a hacer es traducir esto que se los dije de manera, digámoslo así, en prosa. Ustedes lo van a desagregar desde la teoría del libro. Bienvenidos entonces a esta primera semana, espero que cumplan con la tarea, ánimo, que este curso es súper fácil, tienen que adquirir una disciplina semanal de hacer estas actividades y seguro que se van a divertir. Estas son las lecciones más largas, son las primeras, ya luego haremos lecciones mucho más cortas para ir abordando los diferentes temas en la administración. Felicidades, feliz semana, éxitos en la actividad de esta semana.